Buenas tardes, querida comunidad de empresarios VPN que nos están acompañando alrededor de toda Nicaragua, desde la región Pacífico Central. Esta tarde vamos a estar compartiendo un tema maravilloso con ustedes, que es precisamente el tema de la inteligencia emocional y cómo afecta directamente sobre la productividad. Y para eso quiero invitarles, de hecho, a que puedan acompañarme alrededor de esta transmisión, compartirla en sus redes, invitar a otras personas que pueden estar interesadas en este tema, en el efecto que tiene este tema sobre sus empresas, sobre sus familias, colaboradores. Y si somos colaboradores también, este tema va a ser de mucha utilidad para nosotros. Para trabajar este tema, para poder explicar de qué se trata, quiero invitar a nuestra conferencista, a nuestra experta, que de hecho nos va a estar permitiendo obtener todo este aprendizaje, respondiendo sus preguntas. Y ella es Patricia Fernández. Patricia, permíteme dar información de quién eres. Es psicopedagoga, graduada de la Universidad Autónoma de Madrid, experta en psicología emocional, con estudios en la Universidad de Buenos Aires. Es actual directora de Educación Plus Nicaragua. Cuenta con un posgrado en atención temprana e inclusión de la discapacidad, con más de una década de experiencia. Así que hay muchísima información que nos viene a compartir esta tarde. No sé si me quedé corto, si hay algo que te gustaría agregar, te dejo con el público. Buenas tardes, Nayer. Muchas gracias a VPN siempre por contar conmigo con estos seminarios que año con año vamos impartiendo y año con año, por suerte, vamos llenándolos, ¿verdad? Porque siempre empezamos con una fecha y al final siempre tenemos que añadir una o dos fechas más, y eso pues me alegra mucho, porque en realidad me doy cuenta de lo importante que es este tema de la inteligencia emocional en la actualidad. Gracias por la presentación también. Gracias, y definitivamente sí, este tema es importante, y me alegra también que el público en general, la sociedad, va dándose cuenta de la importancia que tiene por cómo nos afecta a nosotros en distintos ámbitos de nuestra vida. Y hoy vamos a ver precisamente inteligencia emocional, pero queremos traer el tema para los empresarios que son parte de nuestra comunidad, porque hemos visto que hay un fenómeno social detrás de todo esto, y es importante poder verlo desde la manera técnica, cómo poder abordarlo y cómo poder desarrollar esta habilidad, que es precisamente la que vamos a estar compartiendo esta tarde. Entonces, me gustaría que pudiésemos compartir el live. Si tienen preguntas, déjenlas por acá, por favor. Con mucho gusto vamos a estarlas respondiendo. Compártanlo, etiqueten a alguna persona a la que le podría ser útil esta información. Y a los que se van a ir conectando después de que termine el en vivo, quédense con nosotros y también dejen sus comentarios, que posteriormente también los vamos a poder revisar. Me gustaría que podamos aclarar primero, Patricia, qué es inteligencia emocional, porque siento que no queda claro y tendemos a confundirla con otras cosas. Yo en lo personal quiero saberlo también. Tal vez nos puedes dar información sobre esto. Bueno, voy a empezar con algo que acabas de nombrar, Nayel, y es algo muy importante, y es utilizar el término fenómeno social, ¿verdad? No es una moda, y creo que eso es algo que confunde a muchas personas, que es que ahora la inteligencia emocional está de moda, que ahora y no me gusta pues utilizarlo de esa manera, sino que hablemos de un fenómeno social y hablemos de un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento en el ámbito empresarial y en el ámbito de la vida, porque más adelante también vamos a tratar este tema de que la inteligencia emocional, tal vez en nuestro seminario de VPN próximo vamos a centrarlo en lo que es la pequeña y mediana empresa, pero la inteligencia emocional nos ayuda en nuestra vida diaria, y eso es algo que quiero que todos entiendan. Nos ayuda en nuestra familia, nos ayuda en nuestras relaciones personales, obviamente nos ayuda en el trabajo, pero en todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? Entonces quiero que eso quede claro, no es una moda, es algo fundamental. Y ahora vamos con una breve definición para que todos pues entren en el tema o logren comprender qué es la inteligencia emocional. Es algo bastante sencillo, aunque no lo parezca, ¿verdad? Es la manera o es una forma de comprender y conocer las emociones, tanto nuestras propias emociones como las emociones de los demás, y saber actuar de manera adecuada ante ellas. Entonces, algo muy importante que tenemos que empezar a entender es que conozco mis emociones, pero también las de los demás. Y en esto muchas veces podemos presentar problemas, porque a lo mejor me conozco bien a mí mismo, pero no me esfuerzo por conocer a los demás, o viceversa. Conozco a los demás y no logro conocerme a mí. Entonces, empezando con esa definición, repito, es una manera
de conocer las emociones de nosotros mismos y de las demás y de los demás y actuar acorde a ellas. Entonces, en base a esta definición, vamos a continuar con nuestro Facebook Live. No te escucho, Nayel. No te escucho. Listo, ya se me escucha. Ahora sí. Ya recuperamos audio. Les comentaba básicamente lo interesante que es este tema porque mencionaba algo que sucede mucho en las empresas, lo escuchamos muy a menudo y es la cuestión de que se nos dice o le queremos decir también a nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, dejar las emociones de un lado para tomar decisiones o dejar, por ejemplo, los problemas en casa y ojo que eso viene a ser parte de las emociones que vivimos diariamente y que al fin y al cabo se traducen en cómo tomamos decisiones. Tal vez nos puede explicar un poco más acerca de inteligencia emocional y cómo se compone, cómo está estructurado esto. Sí, este caso real que vos planteas es muy común y es la pregunta de si se puede en realidad dejar los problemas afuera de nuestro trabajo, ¿verdad? Me gustaría lanzar esta pregunta a esas personas que nos están viendo ahorita y si alguien tal vez quiere dar su respuesta, si es posible o no. ¿Se puede dejar, qué opina la gente? ¿Se pueden dejar las emociones del trabajo fuera? Te voy a hacer a vos la pregunta, Nayel, lo vamos a hacer directamente, ¿verdad? ¿Qué me contestarías vos? Pensalo, analizar tu situación. ¿Eres capaz en tu vida diaria laboral dejar tus problemas afuera de tu trabajo? No, la respuesta es un rotundo no. Completamente, ¿verdad? Todo el día. Todo el tiempo, y no somos capaces de quitarnos el cerebro y cambiárnoslo porque es parte de nosotros. Las emociones son parte de nosotros, pero sí podemos manejar dichas emociones. Eso es lo difícil, aprender a manejar emociones, aprender y ser conscientes de que hay situaciones donde necesito dejar por un momento esa emoción de lado, pero eso no significa que yo la deje de sentir, sino que debo actuar de manera responsable y coherente conforme a esas emociones. Entonces, el trabajo está no en dejar las emociones de lado, sino en saber manejarlas. Y ahí hay un cambio ya de metodología o de trabajo cuando estamos ante colaboradores que están sufriendo problemas reales, que nos los están contando cara a cara. ¿Cómo reaccionamos? Tal vez no podemos, no somos, o muchos de ustedes no son psicólogos y no pueden darles una terapia en ese momento, pero sí pueden darle palabras de ánimo, pueden decirle que tal vez en unos minutos podemos platicar, que busque ayuda, darle una palmadita o darle la mano, solo en señal de apoyo, esa persona se va a sentir reconfortada para continuar con el trabajo diario y en ese momento podrá volver a sus funciones, ¿verdad? Pero, como repito, las emociones no las puede dejar en la puerta, las carga porque son parte de su persona, pero hay que aprender a manejarlas. Emociones como el enojo o la ira, podríamos decir, tal vez en un 90% de los que nos están escuchando nos dirían que es la más difícil de manejar, pero hay otras como la tristeza, incluso la alegría puede ser a veces una emoción difícil de manejar porque a lo mejor es mi último día antes de salir de vacaciones y estoy más pensando en mis vacaciones y no en mi trabajo, pero debo cumplir porque todavía es un día laboral. Entonces, el punto está en aprender a manejar las emociones de manera adecuada. Gracias por la explicación. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a las personas que están conectadas. Recordarles que pueden dejar acá sus comentarios, pueden dejar también sus preguntas, las vamos a ir respondiendo en el transcurso del live. Y retomando el tema, hay un punto que me gustaría básicamente tomar y es, uno, ok, las emociones están con nosotros todo el día. Nos ha comentado que es importante poder entenderlas también para poder tomar decisiones y poder ser, yo lo veo desde la perspectiva de ser funcional para poder seguir adelante a pesar de emociones que a veces pueden ser muy fuertes para nosotros. Nosotros acá en VPN, los asesores, somos coach de negocios, no somos directamente psicólogos, no atendemos ese tema emocional, pero por eso precisamente traemos este seminario para el público para que puedan entender. Ahora, tal vez nos puede guiar en este momento a entender qué más necesitamos saber entonces para poder empezar a gestionar un poco más lo que es la inteligencia emocional, a poder desarrollarla. Bueno, algo que vamos a obviamente trabajar en el seminario con profundidad, pero hoy lo vamos a nombrar para crear, ¿verdad? Esa emoción hacia el seminario y animar sobre todo a aquellos que todavía no se han inscrito, que todavía están dispuestos, y son los componentes de la inteligencia emocional. Entonces, para hacernos una idea,
aquí la tenemos, ¿verdad? Gracias, Nayel. Son 5 componentes y esos componentes se van desarrollando de manera progresiva, es decir, empezaríamos por un nivel interno, que es la autoconciencia, es conocernos a nosotros mismos. Algo tan sencillo, o que puede parecer tan sencillo, no lo hacemos o no acostumbramos a hacerlo, no nos han enseñado a analizarnos nosotros mismos, a reconocer cuáles son nuestros defectos y tal vez no usar la palabra defectos, sino los aspectos que tenemos que trabajar de nosotros mismos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama más la atención, qué es lo que nos motiva más. Eso es autoconciencia. Si yo logro conocerme a mí mismo, paso al segundo componente de la inteligencia emocional, que es la regulación, la autorregulación. Con lo que yo conozco sobre mí mismo, tengo que ser capaz de manejarlo, tengo que ser capaz de controlarme, que es lo que estábamos hablando anteriormente, la regulación de las emociones, controlarla dependiendo de las personas con las que me encuentro, el lugar, el momento en el que me encuentro. Si logro esta autorregulación, paso al tercer componente, que es la motivación. Siempre tenemos que tener una meta, algo que nos empuje a seguir adelante, ¿verdad? Y eso es algo que creo que a lo mejor muchos lo saben. En el trabajo nos ponemos algo que queremos lograr para que eso nos anime, sobre todo en los días que a lo mejor tenemos más dificultad para concentrarnos, estamos más cansados, pero estas motivaciones, estas metas nos hacen decir, no, hombre, me tengo que poner las pilas hoy y me voy a motivar, esto es lo que necesitamos, y a veces igual se nos olvida, entramos en un círculo de rutina y se nos olvidan esas metas y entramos en una desmotivación. Si logramos esta motivación, pasamos al cuarto componente de la inteligencia emocional, que es la empatía, que ahí creo pues que todo el mundo conoce ese término porque lo hemos venido trabajando de muchas formas, y es ponerse en el lugar de los demás. Esa es la mejor forma que tenemos para poder resolver conflictos adecuadamente. La inteligencia emocional, escuchen bien, les va a ayudar a saber resolver conflictos adecuadamente. Y existen muchas formas que trabajaremos en nuestro seminario también, muchas diferentes formas de resolver conflictos, pero no todas son correctas. Entonces ahí entra la empatía, comprender al otro. Tengo un inconveniente, ¿verdad? Tengo un malentendido con alguien y en lugar de cerrarme a pensar en lo que yo tengo, en mi opinión, en lo que yo estoy sufriendo, nos olvidamos a veces de que la otra persona, con sus circunstancias, puede estar también sufriendo algún proceso y tiene sus propias emociones. Entonces, en eso consiste la empatía. Y por último, tenemos las habilidades sociales, que es el último componente de la inteligencia emocional, que son todas aquellas habilidades que tenemos que desarrollar para aprender a relacionarnos adecuadamente con las personas que nos rodean. En este caso, mis colaboradores, mis compañeros de trabajo y mis clientes también, porque en la inteligencia emocional vamos a ver también que no es solo cómo me relaciono con mi equipo de trabajo, sino cómo finalmente me relaciono con mi cliente final. Gracias por la explicación y por ir viendo uno a uno de los componentes. Hay algo que probablemente pueda ser útil ahorita para el público en desarrollar inteligencia emocional. Ahorita un ejercicio que podría ser práctico, que tal vez nos podría explicar, Patricia, para ir a la parte del qué hago, por dónde empiezo, cómo desarrollo esto, que nuevamente, el cómo pensamos, no soy psicólogo, no soy experto en esto, no sé qué hacer, necesito guía, necesito orientación. ¿Cómo podríamos empezar con esto desde nuestras casas, antes de venir al seminario, ¿verdad? Para ya empezar a tomar la decisión correcta y decir, necesito desarrollar esa habilidad, voy a ir al seminario. ¿Cómo empezamos a desarrollar inteligencia emocional? Bueno, pienso que lo primero, y nos podríamos regresar a este primer componente de la inteligencia emocional que acabamos de ver, es conocernos. Si no nos paramos a pensar por unos minutos en cómo nos estamos desarrollando en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, no vamos a encontrar esa necesidad. Si nos ponemos a analizar cómo estamos desarrollándonos en nuestra vida, nos daremos cuenta que hay momentos, como toda persona humana, y somos seres sociales por naturaleza, que podemos perder el control, que podemos sentirnos ofendidos en algunos momentos con otras personas, que tal vez se nos olvida esa empatía y nos centramos en nuestro interés. Entonces, el primer paso para mí es autoconciencia. Analízate bien y date cuenta de que hay circunstancias donde no estás actuando de manera adecuada porque te falta trabajar esa inteligencia emocional. Ese sería el primero. El segundo, y creo que esto lo vamos a repetir en el seminario muchas veces, y es pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. 4 palabras que se nos olvidan constantemente. Hablamos y actuamos
y después pensamos. Y es todo lo contrario. Muchas veces hacemos o decimos cosas cuyas consecuencias son negativas y cuyas consecuencias son gratuitas, podemos decir, que podríamos evitarlas y los conflictos se resolverían. Repito, hablo mucho de conflictos porque es un aspecto muy importante de inteligencia emocional, la parte de resolver los conflictos de manera adecuada. Por último, y ya veo que por ahí alguien estaba comentando algo sobre el ejercicio físico. Cuidémonos. La inteligencia emocional llega a repercutir en nuestra salud. Se ha estudiado y se ha analizado y se ha descubierto que aquellas personas que sufren de estrés, de ansiedad, es porque es muy probable que no hayan desarrollado esas capacidades de inteligencia emocional y sufren a la hora de tener conflictos, a la hora de tener algún malentendido con alguien, a la hora de recibir una crítica. No lo aceptan adecuadamente y eso causa problemas de salud. Cuando hablo de cuidarse, hablo de practicar ejercicio. Obviamente, desde Wanda Psicoterapia Online lo hago todos los días, motivo a las personas a que utilicen el deporte como medicina, cuidar la alimentación, buscar hobbies o actividades que nos puedan distraer de nuestras responsabilidades diarias. Hablando de eso, mencionó tal vez un par de consecuencias, de hecho, varias a la vez, de la falta de inteligencia emocional, de no tener desarrollada estabilidad. Yo creo que es algo que permanentemente está a prueba, ¿verdad? Pero podemos tal vez mencionar algunos de los beneficios que precisamente genera el desarrollar estabilidad y tal vez podemos incluso segmentar los beneficios desde distintos roles, tal vez la vida personal, la profesional y ahora cómo podría esto ayudar a nuestros empresarios dentro de lo que es la comunidad de sus negocios. Correcto, porque este seminario sobre inteligencia emocional, Nayel, lo que tenemos que dejar claro a todos es cómo les va a ayudar en el ámbito laboral, pero no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal. Y hemos tenido muchas experiencias en BPN, ¿verdad? Bien bonitas, donde las personas nos expresan cómo el seminario lo pueden utilizar en todos los ámbitos de su vida. Entonces, en el ámbito personal, la inteligencia emocional nos va a facilitar o nos va a ayudar en las relaciones intra e interpersonales. Intrapersonales con nosotros mismos e interpersonales, incluyendo pareja, incluyendo familia, amistades, hijos, hijas. Entonces, mejorarán las relaciones que tenemos con esas personas. Mejorará, como digo, nuestra salud general, porque nos sentimos bien con nosotros mismos. Si tenemos inteligencia emocional, nos vamos a sentir en paz, nos vamos a sentir tranquilos, no vamos a tener problemas constantemente en nuestra cabeza porque sabemos resolverlos adecuadamente o sabemos darles el tiempo y el espacio suficiente a cada problema. A veces le damos tanta importancia a ciertas cosas que nos suceden y después nos ponemos a pensar, o sea, he pasado a lo mejor una semana pensando en algo que me dijo tal persona, ¿y para qué? Si no me está aportando nada. Entonces vamos a sentirnos bien con nosotros mismos y vamos a sentir una paz en el ámbito personal. Si entramos obviamente en el ámbito laboral, hay muchos más beneficios, porque en el ámbito laboral estamos obligados a trabajar con otras personas. Tenemos un equipo de trabajo, tenemos unos colaboradores a los que les tenemos que rendir cuenta a nosotros y ellos a nosotros, porque es una relación interpersonal. Las relaciones interpersonales van a mejorar si desarrollamos la inteligencia emocional. Va a haber más empatía entre las personas que forman un equipo y sobre todo, y lo más importante, va a aumentar el rendimiento de las personas porque se van a sentir bien en sus puestos de trabajo y automáticamente, ¿qué es lo que va a mejorar si aumentamos el rendimiento? La productividad. Y el producto final que ofrecemos al cliente va a ser mucho mejor. Y el cliente, les aseguro que va a darse cuenta que en esa empresa, que en ese equipo de trabajo hay una buena inteligencia emocional y hay un buen trabajo en equipo. Me gustaría rescatar un poco, y hay una pregunta acá que voy a exponer con algunos comentarios, y radica en esto de productividad, ¿verdad? Porque la productividad viene a ser resultado también de las acciones que estamos desarrollando si las desarrollamos adecuadamente. Me gustaría, si antes, poder mencionar algunas de las personas que están conectadas, nos han dejado comentarios. Yaoska, gracias, nos comenta que ayuda mucho a motivar el uso de la música y reírse mucho, terapia, ¿verdad? Excelente, así es. Nos mencionan también que para controlar el estrés, por ejemplo, es bueno identificar miedos y poder trabajar en ellos, no dejarnos llevar. Precisamente, también nos menciona Francela Pavón que es importante descansar en ocasiones,
que nos concentramos tanto en el trabajo y nos afecta física y emocionalmente. Ojo, que esto sucede también pensando nosotros en la perspectiva de empresarios hacia las exigencias que tenemos para nuestros colaboradores. Entonces hay que ver también esa perspectiva para poder apoyarles a ellos con, creo yo, el desarrollo de la inteligencia emocional y la toma de decisiones. Hay otra pregunta por acá y dice, ¿cómo controlar las emociones cuando tenemos, por ejemplo, un jefe, un líder que tal vez no es tan sensible? ¿Nos podrías ilustrar en eso, Sí, por favor? bueno, obviamente, pues como vos decías, Nael, los líderes también tienen que trabajar en inteligencia emocional y tenemos que recordar que esto es algo nuevo, es algo que está comenzando, entonces también los líderes tienen que capacitarse en esto. Tal vez son líderes, pero nadie les ha explicado sobre inteligencia emocional. En el seminario estaremos hablando mucho de Daniel Goleman, que fue la persona que escribió el primer libro sobre inteligencia emocional, y él hablaba de dos tipos de líderes: el líder resonante y el líder disonante. Tal vez son términos extraños, pero lo voy a resumir mucho en que el líder resonante logra entonar o su resonancia, como que nos imaginamos una onda de sonido, va en la misma onda que sus colaboradores, que las personas que forman su equipo. Y el líder disonante iría en una dirección opuesta a las ondas de su equipo. Entonces lo que está sucediendo ahí es que el líder, ¿verdad?, no está siendo un líder resonante que logre tener una confianza, logre tener una capacidad de comunicación con su equipo, pero no lo podemos culpar. Tenemos que lograr la manera, ¿verdad?, de que esta persona se forme más en inteligencia emocional, desarrolle su empatía. No es fácil, ¿verdad? Y a veces pues queremos culpar al líder sin comprender o sin tener la empatía de ponernos en el lugar de los líderes que tienen muchas exigencias, como vos decís. Entonces, esto es un trabajo de equipo. No significa que siempre el líder lo sabe todo sobre inteligencia emocional y lo va a desarrollar. Por eso el seminario creo que está completamente abierto, ¿verdad, Nayel?, a cualquier puesto y cualquier persona que forme cualquier equipo de trabajo, colaboradores, líderes. Creo que es útil para todo, ¿verdad? Entonces, en ese caso que nos hacían retomo la pregunta, hay que trabajar con el líder, obviamente, pero está el equipo, están los colaboradores ayudando también en este proceso, porque nos gusta mucho culpar a los demás. Tenemos que ponernos a pensar, ¿ayudo yo a mi líder a que conecte con nosotros? ¿Logro yo también o colaboro yo en esa confianza? A lo mejor el líder quiere entablar una confianza o no sabe cómo y nosotros lo estamos alejando más, tal vez. Ojo, en este seminario van a venir muchos colaboradores, muchos de nuestros empresarios y empresas que no están dentro de la comunidad VPN, están enviando colaboradores precisamente para trabajar este tema, pero nosotros también insistimos en que el empresario debe trabajar eso, principalmente porque él está en el rol de líder. Entonces, las expectativas que se tienen sobre el líder son distintas, tiene que trabajarse bastante y por eso también felicitamos a los que están viniendo, enviando a sus colaboradores y han reflexionado en que necesitan trabajar este tema, porque al fin y al cabo todos tomamos decisiones y entre el año pasado y este año todavía se ha visto de repente un fenómeno que tiende a ser la rotación de personal, ¿verdad? Y creemos a veces que solo son cuestiones del salario, que el horario, etcétera, etcétera, pero mucho de eso también tiene que ver con cómo están lidiando precisamente con el estrés laboral o el entorno laboral. Y aquí nos mencionan precisamente cómo podemos manejar el estrés. Bueno, en el caso del líder, ¿verdad?, el que causa finalmente el estrés o hasta llega a ser la ansiedad, puede llegar a ser un líder que no sea resonante, que sea disonante, que no esté en la misma onda de su equipo, llega a crear esos niveles altos de estrés o de ansiedad. Hablemos de niveles altos de estrés o de ansiedad, porque el estrés en sí y la ansiedad en sí no son negativos, son naturales y a veces hasta nos empujan a trabajar. Pero ya seguro muchos han experimentado que hay niveles de ansiedad o de estrés que nos llegan a descontrolar. Entonces, cuando se da eso, a nivel personal, tenemos que encontrar primero técnicas de relajación, de respiración, analizar cuál es el factor estresante, porque hay muchas circunstancias que no tienen que estar solo en el trabajo, pueden estar fuera, ¿verdad? E incluso, y finalmente, buscar ayuda, ¿verdad? Encontremos muchas vías para bajar esos niveles de estrés. Hemos hablado del ejercicio, hemos hablado de una buena alimentación, hemos hablado del descanso, hasta lo que comemos puede aumentar o reducir nuestro nivel de estrés, ¿verdad? Y en un último paso, si todo esto no me está ayudando, es que en realidad tengo que buscar una ayuda.
Acá nos está compartiendo, de hecho, un poco de esto. Tercero, Kenis Michel, no sabría cómo traducir el nombre, a como sale en Facebook, pero nos está hablando acerca de las consecuencias que tuvo el estrés en ella. Es empresaria y nos está mencionando básicamente que tuvo parálisis facial. Y eso fue recientemente, sabemos del caso, gracias por compartirlo, por cierto, y el cómo se lidia con este proceso, ¿no? Para reducir, porque no queremos que el trabajador o nosotros no queremos llegar hasta las últimas consecuencias y ahí decir, ok, ahora tengo que trabajar la inteligencia emocional. Es mejor ir a lo preventivo. Pero gracias por compartir el testimonio. Me gustaría que hablemos un poco acerca del cómo podemos ver reflejado en la productividad precisamente cuál va a ser la consecuencia positiva de empezar a trabajar la inteligencia emocional. ¿Qué maneras vamos a tener de percibir el beneficio y de poder medirlo? Como decía anteriormente, una persona que no ha desarrollado bien su inteligencia emocional va a tener un bajo rendimiento en su puesto de trabajo. Obviamente, si todas las personas que forman un equipo no desarrollan su inteligencia emocional y todas ellas no alcanzan altos niveles de rendimiento, entonces en general la productividad se va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a haber un menor nivel de concentración en cada una de las funciones que tengan que cumplir. No va a haber un adecuado trabajo en equipo, porque recordemos, por muy independiente que sea cada puesto de trabajo, siempre exige una coordinación con el resto de su equipo. En algunos casos se da más que otros, pero el trabajo en equipo es necesario. Si no hay inteligencia emocional, no va a haber este trabajo en equipo, ¿verdad? Esas metas, esa necesidad de tener algo por lo que luchar en común es muy importante. Es función del líder también hacerles ver metas que no tienen que ser siempre, como decíamos antes, un salario o económicas. Además de eso, obviamente, tiene que haber otro tipo de metas donde los motivemos, donde pongamos retos al equipo y que todos unidos logren ese desarrollo de esas metas. Y creo que hay algo muy importante y es ser ejemplo. Yo no puedo exigir a los demás empatía, yo no puedo exigir a los demás una buena resolución de conflictos si yo mismo no soy capaz de hacerlo. ¿Estamos siendo todos ejemplos para los demás de eso o le exigimos a los demás algo que nosotros no hemos desarrollado a nosotros mismos? Muchas gracias. Y acá solo cabe recalcar que sí, al fin y al cabo, cuando queremos mejorar dentro de lo que es nuestro ambiente laboral y trabajamos para la inteligencia emocional, hay muchos resultados y algunos de ellos pueden ser directamente menos rotación de personal. Directamente algunas personas no están produciendo al máximo cuando tienen distintos problemas que nosotros no podemos identificar y a veces creemos que es por falta de capacidad. Hemos visto directamente buenas personas, muy capacitadas, excelentes trabajadores, tal vez los mejores incluso vendedores o productores en algunas empresas que de repente bajan el rendimiento y se debe más a cuestiones del cómo se sienten o los problemas que están pasando y no están lidiando bien con ellos y por eso de repente su productividad cae, menos venta, menos producción, menor calidad, menos cumplimiento de objetivos y se traduce al final en perder a un buen elemento de nuestra empresa o incluso nosotros mismos en el diario de la empresa. Ahora, me gustaría que puedas compartir también algunas de las expectativas de lo que van a vivir las personas que van a estar en el seminario de inteligencia emocional, que va a ser el día 12 en sábado, porque, bueno, van a haber dos ediciones, la del 8 de agosto, que ya están todos los cupos agotados, y hay una segunda edición por sobredemanda, gracias por confiar en nosotros, y se va a celebrar nuevamente el día 12 de agosto. ¿Qué podemos esperar en estas dos ediciones? Bueno, voy a dejar una frase y una cifra de Daniel Goleman, que creo que va a ser lo que va a iniciar el seminario, lo que va a hacer entender esto y sobre todo lo que abre el primer libro que en los 80 escribió Daniel Goleman sobre inteligencia emocional, y es que el 20% del éxito laboral es de la inteligencia racional, es de nuestra formación académica, nuestros estudios, nuestros máster, títulos que tengamos, y el otro 80% del éxito laboral es la inteligencia emocional. Con eso se los dejo para que lo analicen, lo importante que es la inteligencia emocional. No estamos para nada quitando la importancia a los estudios ni a la formación, pero hasta ahora solo le hemos dado importancia a eso. Y hay tantas personas, tantos colaboradores, tantas personas que han fracasado en sus trabajos con unos grandes currículums increíbles, fuera del país, fueron a estudiar aquí o allá,
porque no desarrollaron la inteligencia emocional y no fueron capaces de trabajar en equipo con su equipo. Entonces, esto es una de las cosas que podemos esperar. Pueden esperar también un seminario completamente práctico, porque pues en mi caso siempre mis seminarios son prácticos, son divertidos. Por suerte todo el mundo al finalizar dice, ya pasó el tiempo rapidísimo, porque lo que buscamos es comprenderlo de manera práctica, con casos reales que le suceden en todas las empresas, porque los conflictos están todos los días presentes. Eso no es nada malo. Lo malo es no saber reconocer la forma o no saber resolver ese conflicto de manera adecuada. Vamos a analizar casos prácticos, como estaba diciendo, vamos a ver una parte teórica, vamos a manejar también un manual, que creo que es algo bien bonito. El manual no es el contenido que vemos, sino el manual es como un diario. Para mí es un regalo para que las personas durante 30 días después del seminario puedan tener unas rutinas basadas en inteligencia emocional, y cada día tendrán el día 1, el día 2, así hasta un mes completo, que creo que es algo muy práctico y un regalo que realmente van a poder disfrutar después de ese seminario. Excelente, y gracias. Hay una pregunta más acá que me gustaría agregar para que no se nos vaya, y es la siguiente. Dice, ¿qué hacer con las variables exógenas que no puedo controlar para mejorar mi inteligencia emocional? Es decir, todo ese ruido que está allá afuera en mi entorno, ¿cómo hago para lidiar con eso? Hay que aceptarlas, no hay otra manera. Hay que reconocerlas bien, ¿verdad? Hay que aceptarlas y ver en qué realmente nos están influyendo esas variables que no podemos manejar, y seguir adelante. Si tenemos nuestras metas claras, ¿verdad? El problema es que nos exigimos tanto que siempre queremos eliminar cualquier variable exógena porque nos gusta controlarlo todo. Y no es eso. El chiste, la diversión de la vida es aprender a superar todo. Y esas variables nos vamos a introducir como en una burbuja, nos vamos a desarrollar en lo que podamos nosotros mismos, y siempre desarrollar la empatía, porque teniendo empatía, tal vez esas variables exógenas se vuelven menos importantes para nosotros. Gracias. Entonces ya saben, no dejemos así a un lado aquello que genera el 80% de los resultados. No le prestemos tan poquita atención, imagínense ustedes. Bueno, nos menciona aquí Alejandro Díaz también, solo para compartir. ¿Se puede compartir qué libro fue? Sí, el libro de Daniel Goleman, el primer libro que él escribió se llama Inteligencia Emocional, y después escribió otro libro cuyo título es Inteligencia Emocional en el Trabajo. Y otro libro también muy interesante que es El líder resonante crea más, en donde nos explica los dos tipos de líderes de los que estoy hablando, líder resonante y disonante, y nos afirma que el líder resonante crea más, o sea, su productividad, sus resultados son mejores. Excelente, y muchísimas gracias nuevamente, Patricia. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros el día de hoy. Recuerden que el seminario se va a desarrollar en 2 días, va a haber 2 ediciones, una el 8 de agosto y otra el sábado 12 de agosto. Gracias nuevamente por sus preguntas, sus comentarios, compartir sus experiencias, por conectarse, y todavía están a tiempo de compartir este material para que pueda llegar a personas a las que le pueda ser de mucha utilidad. Gracias nuevamente, Patricia. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias, Nayel. Nos vemos pronto. Gracias a todos y nos vemos acá en el seminario el 8 y 12 de agosto. Hasta pronto.